Hay momentos en la vida que te pillan desprevenida, completamente desprevenida, sin saber qué hacer. Y yo estaba en uno de esos momentos. Estaba en la cocina tomando mi café de la mañana, que Charles estaba como siempre sentado en la sala, absorto en su periódico. Estaba tan callado que casi podía olvidar que había alguien más en la casa. La misma rutina durante años, la misma falta de interés. Solía sentirme más joven, más apasionada. Pero ahora Charles quizá no lo note. Pero por dentro seguía siendo una mujer que ansiaba emoción. Sus miradas indiferentes habían empezado a apagar lentamente la chispa dentro de mí, pero yo sabía que aún podía sentirme viva. Mientras estos pensamientos se arremolinaban en mi cabeza, llevé la taza a mis labios, perdida en pensamientos, y entonces mi mano resbaló. ¡Ah, maldita sea!, murmuré jadeando mientras el café caliente se derramaba justo en el centro de mi pecho. El líquido ardiente me golpeaba. Mi piel me hacía saltar de pánico. Agarré una servilleta intentando limpiar el desastre, pero fue inútil. Ya podía sentir la tela pegada a mí. Tuve que quitarme esto sin pensarlo 2 veces. Mis manos fueron a los botones de mi camisa. Uno a uno se desprendieron. El aire fresco, rozando mi piel desnuda, me provocó un escalofrío. Me quité la camisa, la tiré sobre la encimera de la cocina y comencé a frotarme la piel intentando limpiarme. Mi corazón se aceleraba, tal vez por el calor del café, tal vez por la repentina exposición. Me giré para salir de la cocina a buscar ropa limpia. Me cambiaría en el baño, pero justo cuando llegué a la puerta, mis ojos captaron algo al otro lado de la cocina, justo enfrente de la casa de Danny. Y en ese momento, mi corazón casi me salta del pecho. Danny estaba allí, mirándome directamente a través de la ventana. Nuestras miradas se cruzaron. Vi la sorpresa en su mirada, el breve momento de vacilación y, así como así, mi respiración se atascó. Algo extraño me recorrió. Danny había estado solo durante mucho tiempo, pero siempre estaba bien arreglado y arreglado. Encantador. Hablábamos de vez en cuando. Me di cuenta de que teníamos mucho en común, pero siempre había una línea invisible entre nosotros. Y ahora sentía que esa línea se había desvanecido por completo. Rápidamente aparté la mirada y me volví hacia el baño. Una energía nerviosa me retorció. ¿Pero era solo vergüenza o algo más? Nuestras miradas se encontraron. Vi la sorpresa en sus ojos, la breve vacilación en ese momento. Mi respiración se atrapó. Una extraña ola me recorrió. Danny había estado solo durante mucho tiempo, pero siempre se cuidaba. Bien arreglado, carismático. Hablábamos de vez en cuando. Me di cuenta de que teníamos mucho en común. Pero, siempre había habido una línea invisible entre nosotros. Y ahora sentía que esa línea había desaparecido por completo. Rápidamente aparté la mirada y me dirigí al baño. Sentí un cosquilleo nervioso dentro de mí. Pero ¿era solo vergüenza o algo más? En cuanto entré, me quité la camisa y la tiré al cesto de la ropa. El calor del café derramado aún me perduraba en el pecho, pero no era eso lo que realmente me quemaba. Me agarré al borde del lavabo y me miré al espejo. Mis ojos parecían un poco aturdidos, mis mejillas ligeramente sonrojadas. ¿Qué estaba haciendo? Fue un accidente, eso es todo. Pero eso. Una extraña sensación se agitaba en mi interior. ¿Qué se suponía que debía hacer con ella? Negué con la cabeza, intentando aclarar mis ideas, y salí del baño directamente a mi habitación. Abrí el armario y cogí una camisa blanca al azar, pero no tan ajustada como mí. Con el tiempo, había ido dejando de usar ropa ajustada, pero ahora, al pensar en cómo se me había pegado esa vieja camisa, quizá necesitaba esa sensación de nuevo.
Elegí una falda hasta la rodilla y un cardigan beige mientras me vestía. La cara de Danny no dejaba de recordarme. Esa mirada que me había dado justo ahí, observándome. ¿Era una pena? Tal vez un poco, pero había algo más. Mientras me abrochaba la camisa, la confusión interior se hacía más fuerte. ¿Debería contárselo a Charles? ¿Debería compartirlo con él? ¿Contárselo a mi marido? ¿Quién no me había visto en años? ¿Quién se había distanciado? ¿Quién se había vuelto invisible? En mi vida me sentía ridículo, pero en el fondo quería una reacción suya. Quería que sintiera algo que lo hiciera sentir celoso. Tomé mi decisión. Salí del dormitorio y caminé lentamente hacia la sala. Charles, como siempre, estaba enterrado en su periódico, apenas reconociendo mi presencia. Apenas lo miraba, porque para él yo era invisible. Algo se retorcía dentro de mí, pero seguía adelante. Justo cuando abrí la boca para decir, «Charles, necesito decirte algo», sonó el timbre y me estremecí. Charles ni siquiera levantó la cabeza. Su cuerpo, agobiado por años de insomnio, se hundió más profundamente en el sofá. «Daisy, ¿puedes bajarme?», murmuró con voz apagada. Respiré hondo. Me giré hacia la puerta. Cuando la abrí, encontré a Danny allí de pie. En ese momento, todo se quedó en silencio antes de que Danny llevara esta historia en una dirección completamente diferente. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Créeme, estarás al borde de tu asiento hasta el final. No olvides dejar un comentario. Danny me miró fijamente. Él me observaba, pero no de forma casual. Era como si quisiera mirarme más de cerca. Lo que acababa de ver a través de la ventana, enfocado deliberadamente, Danny tenía 58 años, pero nunca lo parecía. La juventud se había asentado en su cuerpo, en su forma de portar. Se notaba que hacía ejercicio, hombros anchos, postura firme, bronceado, piel sana. Vestía una camisa azul marino, ligeramente abierta en el cuello, combinada con pantalones oscuros ajustados. Al mirarlo así, fácilmente podría haber creído que tenía 45 años, y yo, por un segundo, me sentí vieja. Pero al mismo tiempo me notaban. La mirada de Danny se detuvo un rato más. Miró la ligera abertura de mi camisa, mi cuello, luego mi cara, y en ese momento finalmente comprendí lo que había sentido en el baño. Me extrañaban. Un escalofrío me recorrió. Pero no me incomodó. Al contrario, me devolvió la vida. Justo cuando Danny estaba a punto de decir algo, la voz de Charles me llamó desde atrás. «Danny, ¿eres tú, amigo?» Danny levantó la cabeza y miró hacia adentro. Yo, por otro lado, me quedé paralizado. «Vamos, haz que este viejo se sienta un poco más joven». Charles rió entre dientes con pereza. Los ojos de Danny volvieron a mí y en ese momento ambos comprendimos la ironía de lo que Charles acababa de decir, porque con él sí me sentía más joven. Pero qué peligrosa era esa sensación. Mientras Charles y Danny charlaban en la sala, yo estaba en un mundo completamente diferente. Mis ojos se dirigían a Danny, mirándolos de reojo, pero cada vez que lo pillaba mirándome, y no era solo una mirada casual, me vio. Podía sentir que quería ver más de lo que había visto hacía una hora. Estaba mirando más de cerca, mirándome a propósito, y ese pensamiento desató una tormenta en mi interior mientras Charles hablaba. Me encontré observando el rostro de Danny, sus ojos, la más leve, una sonrisa burlona en la comisura de sus labios, asentimientos educados mientras escuchaba. Pero había algo más, como si solo estuviera siguiendo la corriente, simplemente siguiéndole la corriente. No sentía que estuviera aquí por Charles, y en el momento en que me di cuenta de que algo dentro de mí se rompió, quise hablar en ese momento, quise decir algo, pero no pude, porque él tampoco lo hizo.
Simplemente me miró durante un largo rato y había algo en eso, como si la paciencia finalmente se estuviera agotando, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. No sabía exactamente qué estaba sintiendo en ese momento, pero sabía una cosa: no había forma de detener esa tormenta. El día se alargó eternamente. Pasaron las horas, pero la tensión dentro de mí no desapareció. Si acaso, empeoró. Para cuando llegó la noche, volví a la sala y encontré a Charles desmayado en el sofá. No se dio cuenta. Ni siquiera sentía mi presencia, estuviera allí o no, no importaba en absoluto. Pero Danny se dio cuenta y no tenía ni idea de a dónde me llevaría esa revelación. Apenas dormí esa noche. Mi cabeza era un desastre. Mi cuerpo estaba inquieto. Pero debajo de todo eso había una extraña y suave emoción. No eran solo nervios. Era algo más profundo que aún no entendía del todo. Al día siguiente, todo se sentía aún más pesado. Charles se levantó. Hizo su rutina matutina de siempre. Desayunó y se fue. No le pregunté a dónde iba. No hacía falta. Ya sabía que estaba con David. Siempre estaba allí. Y cuando iba, normalmente no volvía. Pero yo, ese día que estaba con David, siempre estaba allí. ¿Por qué había llamado Danny a esa puerta? ¿Era realmente para ver a Charles o para empezar algo? Ese día la casa se sentía vacía. El tiempo vacío se arrastraba. Me quedé parada junto a la ventana de la cocina mirando afuera, sintiendo una extraña inquietud. No podía identificarla, pero estaba ahí. Entonces vibró mi teléfono. Bajé la vista a la pantalla. Danny solo dijo 2 palabras. «Puedes venir». Contuve la respiración. La leí una y otra vez. Mi corazón se aceleró. «Puedes venir». ¿Qué demonios significaba eso? Sin explicación, sin razón, solo una invitación. Pensé si debía ir o no, pero en el fondo ya sabía mi respuesta. Horas después, alrededor de las 7 de la noche, me encontré parada en su puerta. Tormentas rugiendo dentro de mí. Cuando Danny abrió la puerta, sus ojos brillaban incluso en la oscuridad, pero la verdadera sorpresa me golpeó cuando entré. Las luces de la sala eran tenues. Mis ojos. Me dirigí a la cocina, y fue entonces cuando vi que la mesa estaba puesta cuidadosamente para 2, y el olor que venía de la cocina. Danny había cocinado. Me quedé allí unos segundos, paralizada. No me esperaba esto. Él ya había hecho un plan. Danny salió de la cocina y se acercó. Sosteniendo 2 vasos, me entregó uno. Sus ojos se clavaron en los míos. «Me alegro de que hayas venido», dijo con voz profunda y firme como siempre. Solté un suspiro. Mi nerviosismo, mi sorpresa, pero sobre todo esa sensación abrumadora dentro de mí. Me estremecí. No había venido pensando en esto, pero ahora, sentada a la mesa con Danny, con todo lo que me hacía sentir, era más real que nunca. Mientras comíamos, sorbiendo nuestro vino, Danny hablaba cautivadoramente sin esfuerzo. Contaba historias. Me hizo reír. Mantuvo su mirada fija en la mía todo el tiempo. Sentí que me arrastraba a su mundo. La conversación volvió a ese momento. El accidente del café en la cocina. Lo miré y me dedicó una pequeña sonrisa cómplice. Tomé un sorbo de su vino y luego sus ojos se clavaron en los míos. «Tenía que preguntarte algo, Daisy», dijo. Un extraño nerviosismo me recorrió. «Esa mañana», continuó, «no podía apartar la vista de ti. Y te diste cuenta, ¿verdad?» Sostuve mi copa de vino, pero de repente sentí la mano sudorosa. Sí, tenía. Me di cuenta y ahora mismo podía sentir ese momento prohibido en la cocina volviendo a la vida. Apreté mi vaso con más fuerza, sintiendo una oleada de emociones arremolinándose en mi interior. En este momento, esta noche, ¿cómo llegamos aquí tan rápido? Crucé la mirada con Danny en ese momento. Me sentí mal.
dije con la voz ligeramente temblorosa. Pero luego llegaste a nosotros. Me miraste de una manera que me dio coraje y eso no fue suficiente. Me enviaste un mensaje y ahora esta cena, esta conversación, esta atención. Todo se siente tan diferente. Dani no dijo ni una palabra, pero lo vi en sus ojos. Había tomado una decisión lentamente. Se inclinó sobre la mesa y tomó mi mano. Luego me jaló hacia el centro de la sala. Presionó un botón y una suave melodía llenó la habitación. Jazz antiguo, pero atemporal. Sus ojos se clavaron en los míos. ¿Me harías el honor de este baile? Contuve la respiración. Solo. Ni empieza un poco. Asintió levemente. Dani puso su mano en mi cintura, acercándome. Podía sentir el calor de su cuerpo cuando sus manos rozaron suavemente mi espalda. Me di cuenta de que todo mi cuerpo temblaba. El baile era lento, rítmico y peligroso. En algún momento ya ni siquiera nos movíamos, solo nos acercábamos. Y entonces sus ojos se posaron en mis labios. Nuestras respiraciones se mezclaron. Nos quedamos así, esperando, aunque ambos ya sabíamos lo que venía. Y entonces, sin dudarlo, Dani presionó sus labios contra los míos. Todo lo que había estado intentando controlar toda la noche se liberó con ese beso. Para cuando el baile terminó, ambos estábamos sin aliento. Las manos de Dani seguían en mi cintura y las mías presionadas contra su pecho. Podía sentir su latido como él el mío. Esta vez no había nada que se interpusiera entre nosotros. Levanté la cabeza ligeramente para mirarlo. El fuego dentro de mí no podía. No lo niegues más. Esta vez no es un accidente de café, dije. Mis ojos se clavaron en los suyos. Esta vez no hay ventana entre nosotros, no distancia. Mientras mis palabras flotaban en el aire, mis dedos se movieron lentamente hacia los botones de mi camisa. Cuando desabroché la primera, noté que Dani contenía la respiración. Cuando desabroché la segunda, noté que aún no había quitado las manos de mi cintura. Y para la tercera, supe que no había vuelta atrás. Mientras seguía desabrochando, mi último atisbo de duda se desvaneció. Estaba aquí completamente. Lo miré. Te ves tan joven, dije. Mi voz ya no temblaba. En cambio, estaba llena de esta nueva confianza ardiente. Pero al mismo tiempo, eres tan fuerte, tu cuerpo es tan grande, tan poderoso. Dani no me quitó la vista de encima. Me dedicó una pequeña sonrisa, pero había mucho más detrás. Y tú eres un hombre romántico. Continué, mis dedos llegando al último botón. Pero al mismo tiempo eres tan jodidamente guapo, tan carismático que sentí como si con esa frase el último muro dentro de mí se hubiera derrumbado. Lentamente me bajé la camiseta de los hombros y la dejé caer a un lado, mientras la mirada de Dani se posaba en mí. Un calor me recorrió el cuerpo. Entonces alcancé la cremallera de mi falda, justo delante de sus ojos. Lentamente la bajé. Respiré hondo y caminé hacia el sofá, sentándome en él. Dani me siguió con la mirada, pero para entonces todo estaba claro. Esta noche no había distancia entre nosotros sin apartar la vista de mí. Dani se deshizo lentamente de su ropa. Cada movimiento era tranquilo y seguro, pero yo podía sentir la tormenta que rugía en su interior. Mientras caminaba hacia mí, cada centímetro de mi cuerpo se tensó como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo. Puso una rodilla junto a mis piernas, cerrando el espacio entre nosotros. Su rostro estaba tan cerca del mío ahora, su cálido aliento rozando mi piel, su pecho casi tocando el mío. Luego presionó sus labios contra los míos,
Su beso fue abierto, intenso y fuerte. Despertó algo dentro de mí, algo que me hizo olvidarlo todo. Además, algo que me hizo sentir que le pertenecía por completo. Era como si él hubiera tomado el control total en medio del beso. Abrí los ojos y lo miré. Cuando notó la sonrisa que se extendía por mi rostro, separó sus labios ligeramente. Gracias por los cumplidos. Daisy, dijo con voz profunda, casi un susurro, pero créeme, hay mucho más en ti que eso. Sus dedos se deslizaron hasta mi cintura y de repente me atrajo con fuerza contra él. Todo mi cuerpo estaba apretado contra el suyo. Su calor, la fuerza me envolvía. Incliné la cabeza ligeramente hacia atrás. Mi respiración era irregular y él susurró, acercando sus labios a mi oído. Quiero sentir esto, aún más cerca. En ese momento, sentí algo enorme dentro de mí. Solté en voz alta: Dani, y luego añadí: esto es tan hermoso. Todo lo que siento es tan hermoso. Eres tan hermosa. Estaba prácticamente divagando. Sentía como si una cuerda me tirara del techo. Cuanto más alto subía mi cuerpo, más me perdía. Mis ojos no se apartaban del cuerpo de Dani. Solté el sofá, que había estado agarrando con fuerza, y puse mis manos sobre los hombros de Dani, deslizándolas lentamente por su espalda. Dani, sin aliento, dijo: ya no me siento sola. Presioné mis manos contra su espalda y susurré: no estás solo, estamos juntos. Mi voz apenas salió. Todo mi cuerpo estaba rojo, pero aún así pregunté: ¿cómo le gusta a un hombre? ¿Alguna vez te sientes solo? Dani, mi voz era débil, casi temblorosa. Dani, con su cabello y cuerpo húmedos, simplemente dijo: digamos que finalmente encontré a la persona adecuada. En ese momento lo besé de nuevo, rodeando su cuello con mis brazos con fuerza. Lo acerqué más a mi cuerpo. Mis piernas se tensaron y temblaron. Me incliné hacia su oído y le susurré: sé exactamente lo que quiero de ti. No tardé mucho en sentir todo el peso de su cuerpo. Se dejó llevar. Se quedó así un rato. Luego se levantó y me miró. Ver su gran cuerpo fuerte justo delante de mí fue suficiente para excitarme de nuevo. Pero ese no era el punto. No se trataba de emoción. Dani estaba a punto de decir algo que me dejaría completamente por sorpresa. Nos vamos, Daisy, dijo, tú y yo, ambos. Hizo una pausa. Segundo. Luego añadí: no vamos a pasar el resto de nuestras vidas solos y sin pasión. Ya lo he preparado todo. Una cabaña en un pequeño pueblo de Inglaterra, lejos de América, lejos de Charles, cerca el uno del otro, muy cerca. ¿Qué dices? Sin pensarlo, me llevé las manos al cuello. Dani volvió a mirarme antes de fijar sus ojos en los míos, esperando mi respuesta. Pero ya lo había excitado. De nuevo, sin dudarlo, dije: sí, vámonos cuanto antes. Añadí: te quiero mucho, Dani. Por favor, déjame ir. Susurré. De verdad íbamos a irnos, pero hasta que finalmente escapamos, Charles, estos encuentros secretos solo iban a volverse cada vez más emocionantes. Pasó mucho tiempo antes de que planeáramos nuestra primera huida. Estaba prevista para el día siguiente. Charles dormía en casa cuando me escabullí silenciosamente. Esta historia aún no ha terminado. Asegúrate de seguirme y suscribirte a mi canal. Para en la siguiente parte, activa las notificaciones. Y deja un comentario para estar al tanto de estas historias. Tu apoyo lo es todo. Gracias por escuchar. Hasta aquí.